Cuando era chico me gustaba leer historias de terror. No era tan fácil como ahora con internet poder conseguir muchas. Empecé a coleccionar los libros de Escalofríos cuando conocí la serie. Ya más grande empecé a leer a Lovecraft y Edgar Allan Poe. Si bien tengo preferencia por Lovecraft, hoy vamos a hablar de Edgar y su extraño final. Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston. Al año de edad, su padre, David Poe, abandonó la familia y unos meses después su madre murió de tuberculosis. Edgar fue adoptado por una familia de comerciantes, los Allan, que se encargaron de su educación. En 1926 fue a la Universidad de Virginia para estudiar lenguas. Ya licenciado se fue a Baltimore, trabajó como periodista y se casó con su prima, la cual murió de tuberculosis. Adelantándonos hasta el final de sus últimos momentos, en octubre de 1849, fue encontrado delirando y diciendo frases sin sentido. Fue llevado al Washington College Hospital, donde moriría el 7 de octubre. En el New York Tribune apareció una esquela que decía: Edgar Allan Poe ha muerto. Murió anteayer en Baltimore. Esta noticia sorprenderá a muchos y algunos se apenarán. Firmado por Ludwig. Hasta ahí la historia más o menos conocida. Pero si buscamos más a fondo se pueden encontrar detalles tan oscuros como sus historias. Si bien su muerte fue publicada como por inflamación cerebral para evitar poner que era por alcoholismo, siempre hubo algunas hipótesis alrededor de sus últimos momentos de vida. Algunas de estas hipótesis eran que había sido alcoholizado por agentes electorales para que votara varias veces, cólera, ataques de epilepsia, etc. También se habló de rivalidades y que había sido enviado a matar, ya que por su personalidad a lo largo de su vida había conseguido juntar un gran número de personas que no lo querían. Uno de sus más conocidos rivales era Rufus Wilmot Griswold. Rufus era el autor del epitafio que apareció unos días después de la muerte de Edgar, el cual había firmado con el nombre de Ludwig. Cuando se conocieron, Rufus y Edgar tenían una relación cordial. Edgar le envió a Rufus unos poemas para una antología que estaba haciendo, diciéndole que se sentía orgulloso de ver algunos de sus poemas en el libro. Rufus seleccionó algunas de sus obras y Edgar le agradeció, pero le criticó estar en compañía de otros autores que no le parecían dignos de estar a su nivel. Y también puso en duda el criterio de Griswold. Griswold respondió de forma pública diciendo que se arrepentía de haber aceptado obras de Poe. De ahí en adelante la relación fue de mal en peor. Para sumar más rivalidad se sumó Frances Sargent Osgood, una poetisa conocida en la época. Se sabía que había rivalidad entre Edgar y Rufus por la atención de Frances. Si bien los tres estaban casados, se escribía mucho en las crónicas sociales de la época sobre sus relaciones. En sus últimos días, Edgar estaba de buen humor, según sus conocidos, y juntaba dinero para fundar su propia revista. Él no quería depender de los editores para poder publicar sus obras y poder apoyar a otros escritores. En las charlas que tenía con sus conocidos se mostraba muy positivo, pero al entrar en profundidad en algunos temas, él hablaba de gente que lo perseguía o de sus enemigos. Contaba sentirse amenazado. Cuando era cuestionado de quién o quiénes eran los que lo acosaban, Edgar respondía que sin pruebas no quería acusar a nadie. Cuando Edgar visitó a John Carter en Richmond, uno de sus amigos más cercanos, y contarle sobre las presuntas amenazas que había recibido y situaciones extrañas, John le cambió el bastón que llevaba Edgar por uno que ocultaba dentro un estoque, recomendándole que lo llevara siempre, porque si todo era tal como Edgar le contaba, en algún momento lo necesitaría para defenderse. Edgar tenía planeado regresar de Richmond a Nueva York el 27 de septiembre, pero nadie lo volvería a ver hasta el 3 de octubre en Baltimore. Si bien Edgar no era millonario, era una persona elegante. En sus cartas se leía que muchas veces no salía a invitaciones porque tenía la ropa gastada. Y el día que lo encontraron tenía su bastón, que era lo único que era suyo. Pero iba vestido con ropas que no eran de él, ropa que eran unos talles más grandes y con un sombrero de paja. También tenía afeitado el bigote, que ya era característico de él. Muchos pensaban que Rufus podría haber pagado a gente para envenenar a Poe. La estricnina podría haber sido un veneno posible. Pero ¿podría el orgullo herido de una persona como Rufus hacer tanto daño? Después de la muerte de Poe, el odio de Griswold hacia Edgar no disminuyó. A través de maniobras, logró quedarse con todas las obras de Poe. Ganó dinero con esto y escribió la primera biografía de Edgar,
siendo la más influyente por ser la primera, en la cual lo pintaba como drogadicto y alcohólico. Lo cierto es que los datos indican que no era alcohólico, tenía intolerancia congénita al alcohol, al igual que su hermana. Era miembro de una organización llamada Los Hijos de la Templanza, que querían promover la prohibición del alcohol. Sobre las drogas, Thomas Dunn English, doctor de la época, que no se llevaba bien con Edgar, escribió: «Si Poe hubiese tenido el hábito del opio cuando lo conocí, lo hubiese descubierto durante sus frecuentes visitas a mis aposentos, mis visitas a su casa o todas nuestras reuniones que se celebraban en diversos sitios. Jamás vi signo alguno de ello y creo que el cargo en su contra es una calumnia sin base alguna». Rufus tenía correspondencia de Edgar donde supuestamente Poe demostraba su vida de alcohólico y asiduo a prostitutas. Arthur Hobson Quinn, un escritor y crítico literario, en 1941 demostró por pruebas caligráficas que todas esas cartas eran falsas y habían sido escritas por el mismo Rufus. Los documentos como la ficha médica y la acta de defunción de Edgar desaparecieron del hospital. Dado todos estos hechos, la historia oficial sobre la muerte de Edgar ya empieza a dejar dudas. Repito la pregunta: ¿podría el orgullo herido de una persona como Rufus hacer tanto daño? Podríamos decir que con las demostraciones de que muchas cosas que escribió sobre Edgar eran mentiras, que la correspondencia había sido falsificada por él y muchas cosas más, la duda principal vendría a ser ahora si hubiese sido capaz de enviarlo a asesinar. La respuesta a esta altura probablemente ya no se pueda saber nunca más. Rufus murió de tuberculosis el 27 de agosto de 1857. No tenía muchos amigos. Unos días después, en su habitación había solamente 2 retratos que adornaban el ambiente. Uno era de Frances y el otro era de Edgar Allan Poe.